influenciar o hacerse con las riendas del poder político. En Egipto se celebró el referéndum popular el pasado 19 de marzo, en el que se sometieron a votación 11 enmiendas de la Constitución, suprimida el mismo día de la caída de Hosni Mubarak, el 11 de febrero. La posibilidad de elecciones libres, por lo menos hasta ahora, suena como un mal augurio para los líderes políticos en todos y cada uno de los países árabes. No porque los ciudadanos no lo quieran, sino por las trabas, enfrentamientos y contiendas de los que se obstinan en continuar con los mandos del poder. No descubrimos nada de nuevo si afirmamos que las jóvenes generaciones se han percatado de que las diferentes fórmulas del islamismo radical se han transformado en rígidas, obtusas y refractarias dictaduras en nombre del Islam. La furia febril de los islamismos se ha enfrentado y opuesto a los cambios democráticos, a las libertades civiles y a los derechos humanos, que no estén avalados, inspirados y aprobados por la ley islámica o la Sharia. El clima internacional de guerra y violencia en Irak, Afganistán y Somalia, la lucha contra el terrorismo en nombre del Islam y el endiosamiento de movimientos islamistas como Al-Qaeda, con sus secuelas de atentados, violencia y terror, han contribuido a crear un clima hostil e inseguro cuando se habla del Islam, de los árabes y de los musulmanes. Han sido y son los musulmanes los primeros en resistir, padecer y aguantar los golpes y el martilleo constante de los que promueven, financian y defienden el islamismo a ultranza. Para las jóvenes generaciones de los países árabes, el islamismo radical no es más que una rígida dictadura como las demás a la luz de las recientes revoluciones. El islamismo solo busca el sometimiento incondicional a las interpretaciones del Islam que hagan sus promotores y financieros, guías y mentores, que en la mayoría de los casos tienen el apoyo de los gobiernos nacionales. Eso permite a los dictadores fomentar el miedo en la población, tomar medidas de emergencia y continuar con las detenciones de los enemigos. Todo por motivos, entre comillas, de paz, orden y estabilidad. Es una manera muy ingeniosa para controlar a los ciudadanos y neutralizar a los opositores al régimen. Hoy en día se perciben tres principales retos en las sociedades musulmanas cuando se valora el discurso religioso, se examina la gestión de la autoridad religiosa y el Islam politizado y se analiza la interpretación de los textos sagrados. El primero es la cuestión del gobierno islámico. El segundo reto son las fuentes de la legislación en la Constitución. Y el tercero, el desafío, es la libertad religiosa en las sociedades plurales. Se olvida con frecuencia que las sociedades musulmanas están fuertemente secularizadas y utilizan los medios tecnológicos modernos. La modernidad es un reto frontal en los países árabo-musulmanes, no solo a nivel del avance tecnológico y lo que eso significa, sino también en el campo del pensamiento crítico, en el examen, valoración y análisis de los textos sagrados. Esta vía conduce a dejar de lado lo que pertenece a un pasado histórico que ya no existe y a centrarse en lo esencial del mensaje del Islam. Las condiciones de los musulmanes aún en Arabia Saudí no son lo que eran en el contexto religioso, cultural y político de los comienzos del Islam. La modernidad no es solamente una cuestión material, sino un problema de evolución del pensamiento humano para hacer frente a los retos de las sociedades modernas. Las sociedades árabes, fuertemente influenciadas y condicionadas por el Islam, han atravesado los continuos vaivenes de los procesos de secularización y afrontado los inevitables retos de la modernización tecnológica. Pero eso no quiere decir que han asumido hasta ahora, por lo menos en los líderes religiosos, las consecuencias de la modernidad.
Mientras se enarbole la bandera del Islam como solución a todos los problemas, la modernidad está agarrotada, convirtiéndose en un inevitable boomerang. El islamismo radical indica tres importantes focos de atención. El primero es el control del discurso político con la finalidad de crear un gobierno islámico en el que la ley islámica es la única fuente o la fuente primordial del sistema legal, jurídico y administrativo. El segundo es controlar la interpretación de los textos fundadores del Islam, el Corán y la tradición, y sobre todo la enseñanza del Islam, que deben servir para robustecer la sociedad musulmana, combatir las influencias modernistas y construir una sociedad basada en los principios islámicos. El tercero es continuar manteniendo en alerta a los musulmanes ante el posible peligro de las influencias de Occidente y de los cristianos. Pero las revoluciones en los países árabes han destapado sin piedad el aguijón mortífero de las dictaduras para los ciudadanos al borde del precipicio y de la desesperación. Ya no sirven las astucias políticas, las trampas populares y las ataduras religiosas para hacer frente a los colosales retos de la esfera nacional. Los enemigos de la libertad, el derecho y la democracia están dentro de las fronteras geográficas nacionales. En la inevitable confusión revolucionaria actual en los países árabes, el movimiento islamista Al-Qaeda trata de ser protagonista e influenciar el curso de los eventos. Aprovechando que las instituciones políticas se tambalean, los manifestantes no abandonan las calles o que los cambios tardan en llegar, como lo han hecho anteriormente en otros países como Afganistán e Irak, y lo están haciendo en los países del Magreb y del África Oriental. La vía es siempre la misma: buscar la influencia política, aunque sea con los secuestros, los atentados, las bombas y sobre todo el miedo. Es conocida la presencia de Al-Qaeda en el Yemen, donde el domingo 27 de marzo del 2011 consiguieron hacerse con abundantes armas después de asaltar una fábrica en las afueras de la ciudad de Jar, donde se fabrican municiones y también kalashnikovs. Hace apenas 10 días, Al-Qaeda y los islamistas han conquistado la ciudad portuaria de Al-Sinjibar o Zanzíbar en el sur del Yemen, lo cual constituirá la orilla del otro puente con Somalia, el Cuerno de África, una zona geopolítica de gran estrategia y de gran importancia para la exportación de los hidrocarburos y del crudo que viene de los países del Golfo. Hoy se habla mucho del papel de las redes sociales y del poder de convocación de Facebook y Twitter, pero no debemos caer en la trampa, pensando que esos medios han sido la causa de la oposición callejera que ha llevado, como en Egipto y Túnez, y lo está llevando en Siria, Libia y Yemen, al derrocamiento de los respectivos presidentes. El malestar social, la miseria, el paro, la desocupación, la pobreza, la falta de derechos y libertades, las injusticias y sobre todo el acaparamiento vergonzoso de las riquezas por parte de unos pocos privilegiados